Hola, buenas tardes. Te habla Adrián Rojas, pastor de la comunidad cristiana en Arvin, California. Hoy hemos decidido transmitir en vivo, a diferencia de estas últimas semanas anteriores que estábamos proyectando un video pregrabado. Quiero recordarle a todos los hermanos de nuestra iglesia que durante este segundo cierre que se ha dado en California, vamos a estar compartiendo nuestros servicios los días sábados. De sábado de por medio vamos a estar al aire libre. Vamos a iniciar por el calor extremo que se está dando. Como oscurece hasta las 8 de la noche, 8:30, vamos a iniciar a las 8:30 de sábado de por medio, o sea que el próximo sábado nos vemos en el área de parqueo de nuestra iglesia a las 8:30 de la noche, donde tenemos un evento evangelístico al aire libre. Vamos a tener alabanza, vamos a tener varias cosas. Y luego, el de sábado por medio, tenemos esta transmisión en vivo. Hoy quiero compartirte, y más que todo es como hablar acerca de un tema que Dios ha estado hablando a mi corazón. Y le he titulado, Dios está trabajando en su obra. ¿Sabes por qué? Porque Dios está trabajando en tu persona. Tú eres la obra de Dios. Y yo quiero compartir hoy este tema para que puedas realmente reflexionar. La escritura dice en Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya o hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para las buenas o para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo primero que tenemos que entender es que Dios ya había preparado las obras que nosotros íbamos a hacer. O sea, Dios tiene un plan del tipo de acciones que nosotros debemos ejecutar durante nuestra vida. En otras palabras, la misión que tenemos en esta tierra. Sin embargo, muchas veces nos desviamos del llamado o del plan de Dios para nosotros y de pronto estamos haciendo algo que no está dentro del plan de Dios, y al salirnos del plan de Dios empezamos a tener problemas o inclusive a retrasar ese plan. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo y Dios ha planificado un plan exclusivo para cada uno de nosotros, para que nosotros hoy estemos caminando en su plan. Eso es lo que nos está dando a entender este pasaje de Efesios capítulo 2, verso 10. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es el proyecto que Dios tiene para tu vida en una forma específica? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Estás realmente reflexionando en este momento? ¿Cómo piensas que es el proyecto que Dios tuvo? Porque dice que esas obras las preparó antes de que nacieras. Cuando Él te estaba diseñando, porque Dios nos diseña a cada uno. Cuando Dios te estaba diseñando, Él ya había preparado las obras en las que Él quería que anduvieras. ¿Cuál era tu misión en la tierra? El asunto es que hay muchos creyentes que pasan su vida y nunca descubren cuál era el proyecto que Dios tenía para su vida. Y eso es lo que yo quisiera que hoy analizaras, porque algunos ya han pasado muchos años. Tal vez nos queda poco tiempo, es lo que pensamos y decimos, ¿estoy realmente yo haciendo lo que Dios tiene para mi vida? Es algo en lo que nosotros necesitamos meditar y es algo que nosotros tenemos que respondernos. Y ahí está otra pregunta que dice, ¿cómo puedes estar seguro o segura de que estás haciendo específicamente lo que te toca?
Lo pienso de una manera porque cuando uno ha tenido que pastorear en varias iglesias, ha tenido grupos grandes, grupos pequeños, gente de muchos tipos, de diferentes nacionalidades, de pronto uno se da cuenta que hay algo común en las iglesias, es que la gente le gusta estar en todo. Participar en muchas cosas, o algunos, como un 20% de la iglesia le gusta estar en todo y un 80% de la iglesia a veces no le gusta estar en nada, solo asistir. Entonces yo me pongo a pensar cuando nosotros tengamos que rendir cuentas, no dar cuentas, sino rendir cuentas al Señor y estemos frente a Él. Y Él nos cuente, bueno, cuando yo te planifiqué, cuando estuviste en mi corazón, yo te diseñé de una forma y te preparé, te di todos los recursos para que anduvieras haciendo ese proyecto que yo tenía para contigo. Pero desgraciadamente gastaste la mitad de tu vida haciendo esto, te metiste en cosas que no te correspondían. Presionaste al pastor para que te usara de tal o de cual otra forma sin buscarme a mí para que yo te mostrara realmente a qué te he llamado yo dentro de tu iglesia. Y de eso es lo que yo quiero que hoy analices, estés atenta a la palabra de Dios, a lo que Él te está diciendo, porque el tiempo que vivimos es un tiempo malo, es un tiempo en el cual los días se han acortado, no nos alcanza el tiempo y hay personas que están tratando de hacer más de una cosa y no están claros en qué es específicamente lo que le toca hacer en esta tierra antes de que su vida se acabe o de que el Señor venga. Y quiero decirte que ningún ser humano va a poder responder por tu persona cuando tengas que rendir esas cuentas. Vas a estar solamente tú y el Señor, hablando, conversando de cuál era el proyecto y cuál fue la razón por la que lo hiciste bien, por la que lo hiciste mal, por la que no lo hiciste y se perdió tu vida. Y eso es lo más importante, que no se pierda tu vida, que realmente estés trabajando en lo que el Señor te ha hecho. Por supuesto que hay propósitos generales para todos los creyentes, hay propósitos generales en la iglesia, pero cada uno de nosotros tiene un plan que Dios ha diseñado para cada uno o para nuestras vidas, y es algo que tenemos que descubrir. Por ejemplo, ¿cómo fue que Dios llevó a Pedro, a Pablo, a Juan y a tantos profetas y siervos que Dios tuvo en el contexto bíblico para que inclusive hicieran cosas que ellos no querían? Jonás estaba rebelde, no quería hacer lo que Dios le había mandado. Para algunos fue muy difícil porque Dios les estaba pidiendo cosas para lo que no se sentían capacitados. De hecho, realmente cuando Pedro es enviado a los judíos para predicar el evangelio, Pedro era una persona tosca, una persona que se había criado en medio de un ambiente difícil, no era una persona preparada como para enfrentar a un grupo de profesionales en la Torá y en todas las escrituras antiguas del pueblo judío. Mientras que Pablo había estudiado, había estado prácticamente en el Sanedrín, era un judío que conocía la palabra, que conocía todo lo que era el contexto de la religión hebrea. Y sin embargo,
Dios decide poner a Pedro en un lugar en el cual él se siente desubicado y a Pablo en otro donde va a estar más desubicado, porque lo manda a los gentiles cuando el amor y el deseo de Pablo y lo manifiesta muchas veces y en algún momento fue metido a la cárcel por ese deseo de estar con su pueblo. Entonces, entendemos a veces que el plan de Dios y por donde Dios nos quiere llevar no es precisamente por donde nosotros queremos ir. Pensemos en Juan, el discípulo amado, el más jovencito en aquel momento en cuanto a los seguidores de Jesús. Dice que Jesús inclusive lo hizo recostar en su pecho. Era como el discípulo amado y así lo llamaban. Pero ya anciano, se ve en una isla llamada Patmos, una isla inhóspita, llena de serpientes, alacranes, casi como un desierto, llena de fuego del sol quemante, un lugar donde enviaban a muchas personas que estaban, digamos, como casi como un lugar de destierro. Y ahí llega Juan. El asunto que yo noto es que Juan en ningún momento se pone a discutir con Dios sobre lo que está pasando, sobre su situación. No le reclama a Dios por qué me traes a este lugar después de que éramos amigos, después de que estaba yo sirviendo, te he dado toda mi vida, toda mi juventud, ahora soy anciano, debería estar retirado y estoy aquí en un lugar de destierro. ¿Por qué me envías aquí? No lo dijo. No lo dijo. Lo que Juan hizo es que dice que en el día del Señor podría haber sido que literalmente haya sido un domingo o que tenía que ver con la visión que iba a tener. En ese día él estaba adorando a Dios, entendiendo que estaba en el proyecto de Dios. No sabía mucho los detalles, pero sabía y estaba seguro que estaba en el plan de Dios. Y estando en el plan de Dios, tuvo la revelación más maravillosa que cualquier otro hubiera deseado de todos los seguidores de Jesús. Todos los profetas del Antiguo Testamento hubieran deseado la revelación que tuvo Juan. Pero Juan estaba preparado. ¿Por qué? Porque entendía que estaba bajo un proyecto divino más alto que lo que él quería hacer con su propia vida. Y esto es algo que hoy tú tienes que meditar fuertemente. Así que cuando te atreves a decir, Dios está trabajando en su obra, recuerda que eres la obra de Dios y que lo que te está pasando en este momento, que el hecho que te haya tocado vivir esta época donde estamos en medio de una pandemia, en medio de una situación difícil con las iglesias cerradas, viviendo por circunstancias que la verdad en los últimos 100 años nadie ha vivido. Entonces, Dios te ha puesto en este tiempo ¿para qué? No puedes preguntar por qué y con un sentido de queja, sino ¿para qué? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu plan en este tiempo? ¿Dónde está la obra de Dios en mí en este momento? Porque yo soy obra de Dios y Dios sigue trabajando en su obra. Dios está trabajando en nosotros, pero tenemos que descubrir y dejarnos llevar por el Espíritu Santo. En Génesis capítulo 12, verso 1, dice así: el Señor le dijo a Abraham. En ese tiempo no se llamaba Abraham, sino que todavía se llamaba Abraham. Y le dijo, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Aquí Dios le está haciendo una invitación, un desafío, en el cual está diciendo, yo quiero que ahora dejes el lugar donde estás viviendo, donde has vivido toda tu vida, deja toda tu familia, la casa de tu padre, el arraigo que tú tienes, y quiero que te vayas a una tierra que yo te voy a mostrar. El asunto es que
cuando él toma la decisión de obedecer, de aceptar el desafío, no sabe para dónde va. De hecho, el libro de los Hebreos dice que Abraham anduvo, ya cuando tuvo su hijo todavía y todo, anduvo como errante, viviendo de tienda en tienda, sin saber que estaba habitando la tierra que era suya. Pero en ese momento no era consciente del plan de Dios. Y entendemos que ya en el verso 4, dice, Abraham partió, tomó una decisión. Si no hubiera tomado la decisión, hubiera retrasado el plan de Dios. Partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot estaba observando las cosas, dice, se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán, o de Harán, como dicen otras versiones. Vean la edad que tenía Abraham. Había vivido 75 años de su vida sin estar oficialmente en el plan de Dios, sin ser consciente del Señor, sin ser consciente del plan de Dios. Hasta ese momento en que tiene ese encuentro del llamado de Dios a su vida toma sentido y toma la decisión de partir, de hacer caso, de ir a cumplir la misión y el plan, aunque no la entendía totalmente. De hecho, Abraham se fue con su mujer y habitó en varios lugares. Si vamos leyendo la escritura, estuvo viviendo en diferentes lugares. Y en algunos hizo un altar y adoró a Dios. En otros, como Egipto, no hizo altar. Inclusive en Egipto tuvo problemas y casi estuvo al borde de que el plan de Dios no se llevara a cabo. ¿Por qué? Por mentir, por tener miedo, por actuar humanamente y no bajo la guianza de Dios. Por eso es que en el camino podemos cometer muchos errores. En el camino muchas veces nos volvemos tan humanos que no somos conscientes del Señor. Y otras veces tenemos una presencia tan poderosa de Dios que estamos seguros de que estamos haciendo la obra de Dios. Y eso representa esos altares que Él hacía. Hoy no hacemos altares de piedras. Hoy hacemos altares en el corazón. Son momentos de adoración, momentos en los cuales podemos experimentar la presencia de Dios y la confirmación de lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Pero eso no quiere decir que haya otros momentos donde nos sentimos perdidos, donde no sabemos qué es lo que va a pasar. Muchos pastores en esta época estamos buscando a Dios. Algunos están desanimados, otros se deprimen, en fin, somos seres humanos. Pero la mayoría estamos buscando a Dios y pidiendo y pensando, ¿cuál es la estrategia que sigue, Señor? ¿Quieres cerrar los templos? Por ejemplo, cuando a mí me dijeron que iban a cerrar los templos otra vez, yo dije, bueno, no, Dios nos está sacando a la calle. Yo no creo que sea el gobernador. Ok, entonces vamos a salir y vamos a hacer como un evento evangelístico en nuestro parqueo. Y si tenemos que andar de parque en parque, de calle en calle, donde Dios nos lleve, vamos a hacerlo. Porque la iglesia no depende del edificio, el edificio depende de la iglesia. Pero no la iglesia, el edificio. Un edificio no puede contener a Dios, es lo que dice la Escritura. Entonces, en este sentido, tenemos que disponernos para dejarnos llevar por el Espíritu Santo en medio de las circunstancias, porque a veces las circunstancias no son favorables. No siempre estar en el plan de Dios es estar bien humanamente hablando. De hecho, cuando ya llegamos a Génesis 17, 24 años después, ya prácticamente llegando a los 100 años, es que el Señor se le aparece a Abraham y le cambia el nombre y le cumple la promesa. Eso es interesantísimo, porque a veces esperamos muchos años para obtener ciertas cosas. Dios me ha mostrado en mi vida a través del ministerio muchas cosas que se han cumplido, algunas muy rápido, otras han durado. Sin embargo, yo recuerdo una visión que yo tuve hace
40 años más o menos, 39 años para ser exacto. Y en esa visión, no la voy a contar, pero Dios me mostraba algo que iba a pasar. No lo entendí mucho, pero yo lo guardé en mi corazón. Estaba empezando a pastorear, era la primera iglesia que plantábamos y era una iglesia prácticamente conformada por jóvenes y estaba en un avivamiento y teníamos vigilias prácticamente todos los fines de semana. Y en una de esas vigilias, una joven de 15 años que se acababa de convertir un día antes, ese día recibió el bautismo del Espíritu Santo y habló una palabra profética y dijo: tú, el de la visión tal y tal, esto es lo que significa. Que uno la conocía, era una persona nueva y no le había contado a nadie eso. Y me dio esa respuesta. Aún así, llevo 39 años esperándolo y todavía no se ha cumplido. Entonces no sabemos cómo es que Dios va a hacer las cosas. Sí necesitamos entender que hay un plan y que tenemos que movernos en el plan de Dios, no importa que las cosas no estén funcionando como nosotros quisiéramos que funcionen. José esperó 15 años para ver la promesa de Dios, pero antes de todo eso, la vida de este José, que comenzó muy joven teniendo una visión de Dios, la vida fue confusa, no tenía lógica con lo que Dios le había mostrado. Estuvo primero teniendo bullying de su familia, de ahí sale para convertirse en un esclavo, es acusado injustamente y va a dar a la cárcel por un periodo de tiempo y hasta... Luego de todo eso, de todo ese dolor, de toda esa situación, de pronto sale y se convierte en una persona extremadamente importante, no solo en el mundo, sino para el pueblo de Israel, determinante para el futuro de todo Israel. Y de esa forma es que Dios actúa. Si no sabemos esperar y si no sabemos dejarnos formar por Dios en medio de las circunstancias difíciles, no vamos a hacer otra cosa que retrasar o impedir el plan de Dios sobre nosotros, porque a veces yo veo que hay cristianos que más bien se revuelcan en la presión que están sintiendo, tratando de salir y diciéndole a Dios: sácame de aquí. Y Dios dice: ¿cómo te voy a sacar de aquí? Si es parte del plan, es parte de tu formación. ¿Cómo va a decir el vaso al alfarero: no quiero ser así? Si Dios no hubiera hecho todo lo que hizo conmigo desde que yo estaba en el vientre de mi madre, si yo no hubiera sufrido todo lo que sufrí y pasado por todo lo que yo pasé, si no hubiera llegado a un punto ya de clímax en mi vida, jamás sería lo que soy ahora. Necesitaba pasar por toda esa niñez, por toda esa juventud que yo pasé, que no se la deseo a nadie, pero que si me preguntaran, si te dieran la oportunidad de nacer otra vez, ¿volverías a vivir eso? Sí, porque yo quiero ser la persona que soy ahora, la persona que Dios ha hecho. Entonces es importante entender que el plan de Dios conlleva momentos muy difíciles de formación y que no tenemos que tener miedo, no importa dónde nos lleva, cómo nos lleva, cuáles son las circunstancias, porque nuestra vida está escondida en el plan perfecto de Dios, y el único que puede echar a perder el plan de Dios somos nosotros. Yo sé que Satanás está atacando actualmente a muchas personas, a muchos pastores, a muchos cristianos, pero Satanás no tiene autoridad. El único que tiene autoridad para aceptar y recibir las órdenes del Señor, obedecerlas o desobedecerlas, eres tú. Moisés, por ejemplo, vivió sus primeros 40 años sin tener una verdadera conciencia de su misión. Él era prácticamente el hijo del faraón, no era consciente de sus raíces, no estaba consciente de todo lo que Dios quería para su vida, y pasaron esos 40 años así. Otros 40 años los vivió sirviendo como pastor de ovejas en tierra extraña, trabajando para su suegro.
Y no fue sino hasta sus últimos 40 años que comenzó a realizar la misión que Dios tenía para él, el ministerio, y tuvo que comenzar a los 80 años. ¿Por qué no comenzó a los 40 cuando tenía fuerza? ¿Por qué no comenzó a los 20? Pero no, en el plan perfecto de Dios, Dios fue moliendo la vida de Moisés para que sus últimos 40 años, de los 80 a los 120 años, pudiera llevar al pueblo de Israel por el desierto, cuando ya Moisés había sido triturado literalmente por la vida. Es necesario entender que nuestra vida tiene un proyecto, que fuimos diseñados por Dios para realizar una serie de obras, de buenas obras, las cuales estaban preparadas de antemano. Y nosotros tenemos solamente que descubrir cuáles son las obras que Dios quiere que hagamos. No copies a otros, no intentes copiar a otro pastor, no intentes copiar a otro líder de la iglesia, no intentes copiar al hermano que se sienta a la par tuya. No, no puedes. Dios te dio todo lo necesario para llevar adelante la misión por la cual Él te diseñó. Así que yo quisiera que pienses, no solo estos que he hablado, todos, si lees cada uno de los líderes, de los siervos de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento, había un plan detrás. Un pasaje muy conocido, lo tienes ahí al frente, Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Otras veces he predicado de este pasaje, pero hoy quiero enfocarlo desde otro punto de vista. Pero sí, siempre es bueno recordar el momento en que Jeremías habló. Cuando Jeremías habló esto es porque el pueblo de Israel iba 70 años cautivo. Muchos de los que salieron cautivos como esclavos nunca volvieron a Israel. Y muchos de los que volvieron no conocían Jerusalén ni Israel porque nacieron en el cautiverio. En medio de todo eso, Dios dice, yo tengo planes. Yo tengo algo planificado para ustedes. Y quiero decirte que mis planes no son de calamidad. Yo sé que estás viviendo calamidad, sé que estás pasando por problemas, pero mis planes, el final de todo no es eso. Mis planes son de bienestar, porque yo quiero darte un futuro y una esperanza. Y esto es fundamental para que nosotros podamos entender el plan, lo que es esperar el cumplimiento de ese proyecto final. 70 años esperó Israel para que esta promesa se hiciera realidad. Quiero finalizar esta pequeña charla, esta pequeña prédica, hablando de cuatro términos en hebreo que aparecen en ese pasaje, Jeremías 29:11. Porque esto nos da una revelación profunda y profética de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. El primer término es Majas Shabón. Lo que da a entender este pasaje o esta palabra se puede traducir, tiene muchas formas de traducir, pero para efectos del contexto de este pasaje, habla de diseño, de designio, de intención. Dios tiene una intención para tu vida. Dios tiene un designio, un diseño que hizo desde antes de que nacieras, cuando Él te planificó en su mente, cuando Él dijo, por ejemplo, dijo, voy a hacer a Adrián, cuando Él pensó en mí, hizo un diseño, me puso una serie de talentos y de situaciones propias de mi personalidad, para que yo pudiera cumplir con un designio, porque Él tenía una intención para mi vida.
Igual con cada uno de ustedes que están viendo este video o esta transmisión, ya sea que sea hoy o que la vean después. La otra palabra para poder juntarlas y entenderlo es aharit, que significa un fin, un resultado, una recompensa. Entonces, dentro del proyecto de Dios, dentro del diseño de Dios para tu vida, dentro de ese plan que Él hizo antes de que nacieras, Él ya tenía un fin, un resultado que se iba a dar. Si cumples todo ese plan al pie de la letra, si te dejas llevar por el plan de Dios, vas a tener un resultado. Y ese resultado es bueno, es una recompensa. Y es que hay ciertos verbos o ciertas palabras en el hebreo que a veces cuesta mucho traducir, y aharit es una de esas, porque también desde el punto de vista ya de acción, de verbo, no habría forma de traducirlo porque puede hablar de presente, de pasado, presente o futuro. Y entonces, cuando habla del resultado, del fin, del futuro, está hablando del futuro. Si yo lo quisiera traducir, literalmente estaría diciendo el futuro que está detrás, y eso no es lógico porque el futuro siempre está adelante, pero como Dios en el tiempo ya está en el futuro, porque Dios es eterno, como Dios está en el futuro, mi futuro para Dios puede ser pasado. Mi futuro para Dios puede estar atrás y no adelante, porque Dios ya está en mi futuro. Y en la medida que yo camine, yo voy hacia ese futuro, que para mí es futuro, pero que para Él puede ser presente, puede ser pasado. O sea que en ese momento del aharit de Dios, tenemos la revelación de cómo es la persona que Dios está viendo desde el día que nos diseñó. Él no estaba viendo a la persona que nació ni a la persona que creció. Él estaba viendo a la persona final, al resultado, al producto final de todo ese diseño. Y estas dos palabras que acabamos de ver nos hace entender, nos da una revelación profunda del maravilloso plan de Dios. Y esto lo podemos complementar con otras dos palabras que aparecen en este pasaje, Jeremías 29:11. Una es tikvah, que se trata de lo que anhelo, se traduciría como lo que anhelo y lo que espero. Los que tradujeron diferentes versiones con sus estudios y todo, pero muchos han puesto prácticamente el futuro que ustedes desean. Ahora, si realmente nos entendemos lo que Dios está haciendo y que tenemos que alinearnos con el deseo de Dios para nosotros, en cierta forma sí lo podemos traducir como el futuro que yo anhelo y el futuro que yo espero, en la medida en que yo esté alineado con el plan de Dios. O sea que en otras palabras podría ser el futuro que Dios anhela, que le está diciendo lo que yo anhelo o lo que yo espero para ti. Pero al mismo tiempo, esta palabra nos dice entonces, si estamos alineados, cuando yo estoy hablando con Dios sobre este tema y sobre este pasaje, podríamos decir lo que anhelamos tú y yo, Señor, lo que esperamos que pase al final, porque estoy alineado con tus planes y quiero ir donde tú me quieres llevar. Por lo tanto, es lo que yo anhelo también, pero sé que cuando tú lo planificaste, cuando yo todavía no existía, era lo que tú anhelabas para mí. Y tu anhelo es mi anhelo, es lo que yo quiero ser, lo que tú deseas para mí. Y la última palabra es shalom, que se traduce, no es un saludo humano de moda cristiana o de algunos movimientos raros que están saliendo y que ya quieren meternos terminologías. No se trata de eso.
El término shalom significa felicidad, salud y prosperidad. Pero no está hablando de esa prosperidad que entiende el mundo, que solo se basa en dinero, porque de hecho en el reino de los cielos no existe el dinero, eso es parte del sistema del mundo. Cuando hablamos de prosperidad, el shalom de Dios es una prosperidad integral. Todo nuestro ser, nuestro cuerpo físico, nuestras finanzas desde la perspectiva de la economía del reino, no la economía del mundo. Toda nuestra salud mental, emocional, el hecho solamente de que yo sepa que estoy en el plan de Dios y que estoy haciendo lo que a mí me toca y usando los dones y los talentos que Él me dio en lo que Él quiere que yo haga, solo eso me produce felicidad. No importa el contexto en el que esté, no importa el escenario en que esté viviendo. Ese escenario puede ser un hospital, puede ser una cárcel, puede ser una ciudad, puede ser un país, puede ser un lugar pobre, un lugar de mucho dinero. No importa el escenario en que te encuentres. Si estás cumpliendo el plan de Dios como José, lo va a disfrutar en la cárcel, siendo esclavo o siendo libre, siendo rey, siendo servidor, no importa. No importa el contexto, lo importante es el shalom de Dios en tu vida. Y lo que el Señor está diciendo, que sus planes para ti no son de calamidad, sino de shalom, para darte el ajarit que Él ha planificado, ha diseñado desde el principio. Y que ese es su anhelo para ti y que Él quiere que también sea tu anhelo. Así que, querido hermano, querida hermana, si hacemos una paráfrasis de este pasaje, diríamos: yo tengo un designio y un plan para ti. Desde antes que nacieras, te di los recursos para lograrlo y te he llevado por un proceso de preparación. Esto con el fin de llevarte a obtener un resultado satisfactorio para ti, porque yo estoy haciendo mi obra en ti. Así que termino con este pasaje de Filipenses 1:6. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cierra tus ojos. Señor Jesús, gracias por haber interrumpido en mi vida, en la vida de cada uno de los que están escuchando, de haber llegado un momento clave a mi vida y haberme cambiado, transformado y haberme mostrado una nueva forma de vivir, haberme mostrado un nuevo proyecto, un plan que yo no conocía y que me hizo entender mi pasado y quitar toda mi amargura, mi dolor, mi tristeza y convertir todo en alegría. Hoy, Señor, te doy gracias porque sé que tú comenzaste una buena obra en mí hace 42 años, que he tenido tropiezos, he tenido fracasos, he tenido éxitos, pero en medio de todo eso, tú has estado firme y fiel para llevar adelante tu proyecto en mí. Igualmente, yo creo que tú lo estás haciendo en cada uno de los que en este momento están viendo este video, esta transmisión, Señor, y que tú vas a mostrarles y vas a traer revelación a sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo en este momento se pose sobre cada una de los que están en este momento conectados y sean llenos del Espíritu Santo y puedan sentir una revelación profunda de ese maravilloso proyecto que tú tenías con ellos antes de que nacieran. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Te esperamos el próximo sábado al aire libre. Vamos a tener una fiesta evangelística y de hoy en 15 volvemos por este medio.